Doctora, buen día. ¿Cómo Buen estás? día, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? Muy bien. ¿Nos habías dicho hace 2 semanas que ibas a tocar un tema en especial o es sorpresa? No, era sorpresa, porque sí, Sorpresa. porque hace 2 semanas no sabía Ah, ah, ah. de qué íbamos a hablar, pero realmente cuando atiendo y eso me aparecen como cosas que, esto es un lindo tema para tocar. Cuando estás con tus pacientes. Claro, sí, Ajá. con mis pacientes a veces cuando te cuentan cosas los familiares, Ujú. digo, uy, este tema está bueno. No, usted no hay que contarle nada, me parece. No, bueno, no, pero no voy a decir No, nada No, personal. no, no, no. No, 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 no. Sí. No, 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 no. no, 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 no. Es No, como una no. evaluación de sí, situaciones que Claro, se sí, sí. Y digo, queda bueno, bien esto está claro. bueno para hablarlo, pero no es que voy a Ujú. hablarlo puntualmente No, de que alguien. está Sí más puede que claro. pasar Que- que con el tema de hoy, que vamos a hablar de cuidados del cuidador, eh, haya mucha gente que se siente identificada, incluso algunos de los que estamos acá, porque en algún momento de la vida a todos nos va a pasar ser cuidadores de alguien, De de alguien. algún familiar. Así que sí puede pasar que se sientan identificados, Mm. pero no es a raíz de nadie puntual. el- Sí, la mayor cantidad de personas sí. cuidados de un cuidador son las mamás, en principio. En principio sí, sí. Sí, los primeros cuidadores nuestros son nuestros padres, digamos. Ujú. Eh, pero lo que va más que nada con el tema del cuidador, obviamente puede ser a cualquier edad, pero la realidad es que como somos una población muy envejecida, Ujú. cada vez tenemos más población de personas que Mayor. necesitan, mayores, digamos, que llegan a edades mucho más altas, que necesitan Ujú. de cuidadores Cuidadores. que los ayuden a hacer sus actividades de la vida diaria, como por ejemplo la alimentación, vestirse, ir al baño, para bañarse o para ir a otras necesidades. estoy por largarme a llorar, ¿eh? No, porque No, no, porque es la realidad. claro, es la realidad. Sí, Hay quienes se dedican a eso, no sé sí, cómo están pagos, creo que como el resto del país bastante mal, bastante mal. pero Sí, hay personas que se dedican al cuidado de sí, adultos mayores. sí. Y esos son los cuidadores que se les llama formales, Ujú. los que reciben un salario para cuidar de un otro, para Ujú. ayudarlo a hacer sus actividades básicas que les estaba contando, o las actividades que se le dicen instrumentales de la vida diaria, que son un poquito más complejas, como por ejemplo manejarles el dinero, hacerle las compras Sí, o sí. manejarle los turnos para el médico, la medicación, como cosas un poquito más complejas o más útiles. Ujú. Pero la realidad es que la gran mayoría de los cuidadores son cuidadores informales, o sea, generalmente son familiares que hacen un trabajo enorme, bastante invisibilizado y que es no pago, por supuesto, o sea, Claro, como generalmente no seguro. reciben un salario por hacer eso. Eh, la, También, sí. Eh, la gran mayoría de esos cuidadores principales suelen ser, en todas las estadísticas, digamos, siempre coinciden todas lo mismo, suelen ser mujeres, y eso un poco tiene que ver por dos cosas. Uno, por los roles de género, digamos, el cuidado de la salud siempre fue algo que estuvo muy feminizado, estuvo muy Ujú. ligado a la mujer. Un poco hablamos de eso cuando hablamos de masculinidad también. Ujú. Y el otro tema no menor es que los hombres viven menos años. Ujú. Entonces es más frecuente que las mujeres terminen cuidando de su marido o su pareja los últimos años de vida. Sí. Entonces es mucho más común que sean mujeres. Eh, y estadísticamente suelen ser en promedio entre los 50 y los 60 años, digamos, la edad de la persona que cuida. Ujú. Obviamente van a decir, no, pero mi mamá a los 80 cuidaba a mi mamá. Sí, hay gente Sí, mucho sí, más sí, grande, estamos hablando de promedios generales, claro. así como también hay padres que tienen hijos con ciertos grados de discapacidad o de dependencia que también cuidan de sus hijos, más allá Hijos. del cuidado como padres, Sí. digamos, bueno, son gente más joven. Eh, digamos, en líneas generales son mujeres y entre 50 y 60 años. Eh, también existe otra cosa que está pasando mucho, que es la población sándwich, que se le dice, que son aquellas personas que por la edad que tienen cuidan de sus hijos y cuidan de sus padres, También, claro. ¿no? Con la complejidad que eso Ujú. conlleva y con la complejidad que vivimos en un mundo muy globalizado, entonces a veces uno no vive cerca de sus padres, o sea, por ahí Ujú. los padres viven en otra localidad o lejos de Todo, sus todo. casas y eso genera más conflicto. Eh, ¿Y qué pasa, digamos, para el que es cuidador? Sí, por eso hablamos de cuidados del cuidador, ¿Quién lo cuida? quien lo cuida, que es un trabajo que, o sea, como decías, es un trabajo porque el promedio se cuida, digamos, de un otro entre 30 y 40 horas
semanales, o sea, que es como un trabajo. Y suelen ser, generalmente cuando uno necesita cuidados, es porque tiene alguna patología bastante compleja, que por ahí lo más fácil de pensar es, o lo que más se le viene a la cabeza a uno es en las personas con demencia o con algún tipo de cáncer. Pero también hay otras patologías como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la gente que hace diálisis o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es conocido como el EPOC. Son personas que sobre todo en el final de vida o en los últimos años de vida necesitan mucha asistencia, claro, para poder hacer sus cosas, sí, lo cotidiano, exacto. Y para el cuidador, digamos, toda esa sobrecarga, toda esa tensión que genera el estar cuidando de un otro, va a generar impacto en distintas aristas de la salud, digamos, que son todas igual de importantes, digamos, yo la voy a decir en un orden, pero son todas igual de importantes. Por un lado, sí se sabe que tienen mayor sobrecarga o mayor distrés psicoemocional. Imagínense que estar cuidando de alguien que depende a veces 100% de un otro es bastante angustiante, genera miedos, incertidumbres, tener que tomar decisiones por otro, sobre todo cuando no sabemos, digamos, bien qué hubiese querido mi familiar que yo decida en estas situaciones, eso genera mucha sobrecarga. Entonces es más frecuente que los cuidadores tengan mayor nivel de ansiedad o de depresión. Y cuanto más sobrecargas tienen en sus cuidados, tienen mayor probabilidad de tener un duelo complicado, digamos, que después queden como con sensación de culpa, digamos, como que les cueste procesar el duelo si el familiar, cuando el familiar fallece. Eso a nivel psicoemocional. Después a nivel físico, como dije antes, son personas que son grandes, o sea, tienen entre 50 y 60 años, con lo cual también es esperable que tengan algún problema de salud. Y ahí leí un trabajo que estaba, bueno, era bastante interesante de Estados Unidos, que lo que buscaba era evaluar cómo se cuidaba las personas que eran cuidadoras que tenían algún problema de salud, y ellos evaluaban específicamente en la diabetes. Decían, buscamos cuidadoras, eran casi todas mujeres, casi todas entre 50 y 60, con diabetes. Y lo que vieron es que dejan cuanto mayor nivel de carga emocional tiene, o mayor nivel de tensión o de estrés tiene el cuidador, menos cuida su salud, menos bola le da a su salud, entonces disminuye, o sea, hacen nula o casi nada de actividad física, no se alimentan bien o no tienen buena adherencia al tratamiento farmacológico, que son las 3 cosas principales del tratamiento de la diabetes, por ejemplo. Con lo cual, en general, se deteriora mucho y tienen como peor desenlace cardiovascular, digamos, como que tienen mayor riesgo de que les termine generando alguna complicación por la diabetes. Y además lo otro que vieron es que los pacientes cuidados, digamos, por ese tipo de cuidadores, tenían más niveles de internación, o sea, necesidad de hospitalización, porque era como todo un desborde, digamos, ¿no? Como, sí. Para poder cuidar a otro hay que estar bien primero, o sea, tiene que estar bien vos también, digamos, ¿no? Si no es como que todo ese castillito de naipes se derrumba. Sí, sí. Hay un montón de cosas que se me ocurren para preguntarte. A ver, sí. Uno es que en todo este tema, sí, por ahí, vos lo acabás de decir, hay muchas cosas que recaen en la persona cuidadora, ¿no? Sí. Pero también hay un trabajo de esas personas cuidadoras acerca de cómo pueden hacer que mejore el trabajo de cuidado por parte de la persona que es cuidada, salvo los que tienen problemas muy graves como la demencia, o cuestiones, ¿no? Pero hay enfermedades que son o complicaciones o discapacidades que son más fáciles de llevar, sí, que incluso van a provocar que esa persona se sienta un poco mejor, sí, dentro de sus propios recursos para poder cuidarse, ¿no? Sí. ¿Se entendió lo que dije? Sí, no, sí, o sea, en realidad esas son partes de las estrategias para, creo que si no te entendí mal lo que estás planteando, son parte de las estrategias para mejorar como el nivel de cuidado y que no se genere una sobrecarga. O sea, parte de eso es ver como, bueno, con qué herramientas cuenta el paciente, con qué herramientas cuenta el cuidador principal. Yo estoy hablando de cuidador principal, pero uno también tiene que buscar, bueno, satélites, digamos. No, que no necesariamente tienen que ser familiares, es el entorno afectivo. Esta familia tiene amigos, tiene vecinos, tiene gente que
por ahí algo tan sencillo como que te digo, te hago las compras. O sea, voy a la dietética y te compro tal, ¿qué necesitas? Te compro tal cosa. Eso para o sea, manejar esa red de apoyo para el cuidador es fundamental. Y obviamente todo va a recaer en que el cuidado del paciente también sea mejor. Y por supuesto, digamos, cuanto el paciente es más colaborativo es o mayor conexión, digamos, tiene desde el punto de vista cognitivo, más puede colaborar. También sobre todo, y algo que lo dije antes, a tomar decisiones. Que eso a veces genera mucha sobrecarga, digamos, cuando la otra persona, la persona que está siendo cuidada, no tiene la capacidad de decidir y el cuidador principal tiene que tomar decisiones de, bueno, che, seguimos con esto, no seguimos, o sea, sigo con esta medicación, o el médico te plantea un tratamiento y la que tiene que tomar la decisión es la cuidadora, eso genera muchísima sobrecarga, digamos. Entonces, cuanto uno más sepa qué es lo que, claro, bueno, cuanto uno, aparte también cuanto uno más sepa qué era lo que qué fue lo que esa persona en estado de lucidez pidió, digamos, es más, genera menos sobrecarga para los cuidadores. Saber tener claro qué quería el otro, o qué hubiese querido el otro. Entonces, en primer punto sería esta responsabilidad, que uno no se desliga, pero sí compartir, hacerla satelital entre el núcleo familiar e inclusive amistades. Claro. Sería una forma de no sentir la presión total. Claro, exacto. Siempre va a seguir, o sea, siempre está bueno que haya uno que sea como el que dirige la batuta, digamos, de los cuidados, pero poder decir, bueno, ¿con quién cuento? ¿Con quién me puede ayudar a sacar un turno? Organizarme ir a la farmacia, eso, acompañarme, o tiene auto y me puede ayudar a llevarlo hasta el médico, por ejemplo. Saber, digamos, esas redes de apoyo es fundamental. Porque otra de las cosas que genera mucho impacto en el cuidador es lo social. Imagínense que uno si pasa en promedio 30, 40 horas por día cuidando de alguien, la vida social la perdiste. O sea, con suerte haces alguna cosa, pero en general los espacios de ocio, de recreación, la vida social, más allá del autocuidado, que también forman parte del autocuidado, en general lo pierden. Y eso también termina generando mucha sobrecarga en el cuidador, mucha tensión que puede llevar al estado de, se dice como el burnout, como el de estar quemado. Eso, en el caso más extremo, produce lo que se llama claudicación familiar, que es cuando ya el cuidador no puede brindar cuidado por más que quiera, digamos, ya llegó a un punto donde puede sentir enojo, se puede sentir sobrepasado, incluso en estados muy graves puede llegar a la negligencia por omisión, digamos, por no brindar cuidados, o hasta a veces puede llegar a escalar a la violencia contra el paciente. Obviamente hay que intentar evitar esa claudicación, ¿no? Y la última cosa, digamos, arista que se ve comprometida, que todo tiene que ver con todo igual, es la económica. O sea, primero, claro, el gasto que implica el cuidado de una persona con niveles de dependencia, sumado a que alguien que probablemente o disminuya sus horas de trabajo o deje de trabajar para poder estar 30, 40 horas cuidando de alguien. Y ni que hablar si el paciente era el principal sostén económico de esa familia. O sea, todavía aún más se ve desestructurada esa red familiar o esa casa. Digamos. Te saco por ahí, pero están las clínicas geriátricas, los geriátricos también generan en muchos sectores sociales culpa, no puedo hacer eso, y en otros que por ahí dicen, no me queda otra, es una calidad de vida que por lo menos le puedo brindar y yo no estoy capacitado. Tal cual. Pero es todo un dilema que tienen. Los acompañantes terapéuticos también, pero como decís vos, en todo esto además hay un componente económico medio difícil de soslayar. En general, ¿no? Todas las cosas de cuidado, los geriátricos son caros, en general son caros. Y después las horas sociales y las prepagas dan algunos servicios de cuidado a domicilio o enfermería, pero no te cubren en general las 24 horas. Siempre, por más que sea poquito, yo siempre digo lo mismo, por más que te den 3 horas, 3 veces por semana, vos agarrarlo igual, pedirlo igual y agarrarlo igual. Porque ustedes dicen, no lo quiero hacer porque es poco tiempo, no importa. Vos lo pedís igual, porque eso también es parte del autocuidado. Esas 3 horas que vos tenés una cuidadora en tu casa, te vas, haces otra cosa, te tomás un mate con una amiga, o lo usás para ir vos al médico, o para ir al gimnasio, lo que quieras, digamos. Pero esas son 3 horas que te da ese respiro de no estar cuidando al familiar. Respiro, no quiero que suene como algo negativo, ¿no? Como esa necesidad de también tener un espacio para descomprimir, digamos. Sí, para poder seguir rindiendo después. Exacto, en la atención, ¿no? Sí. Que hay cada caso que por
otro. Sí. ¿Algo más, Doc? Y ahora que dije respiro, me acordé de algo que existe, que se llama internación de respiro, que es justamente en estas situaciones donde yo decía que como cuando uno ya ve que la familia está llegando a un punto donde decís, bueno, acá se desmorona todo y va a ser un desastre, se puede plantear al médico que acompaña a esa familia la posibilidad de hacer una internación de respiro, se llama, donde el paciente es internado en un sanatorio, en un hospital, un tiempo para ayudar a mejorar el control de síntomas, para poder, digamos, ponerlo, brindarle los cuidados que necesita, y a su vez que para que el cuidador pueda justamente respirar y recuperar la energía para poder seguir brindando los cuidados en su casa. Está bueno. Ese recurso existe y se puede plantear al médico que está acompañando a esa familia, esa situación. Muy bien. Doctora, ¿dónde la podemos ver? Me pueden buscar en Instagram como @dra.ceciliaferrero. Muy bien. ¿Y el domicilio para alguna consulta? Sí, atiendo en INBA, que queda en Moreno 813, en primer piso. Primer piso. Sí. Mira. Bueno, te agradezco mucho. Te espero en 2 semanas. Nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias, doctora Cecilia Ferrero. Gracias. Vamos a la música.